Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos con el maestro Ricardo Romero y le vamos a hacer una serie de preguntas sobre la entrevista psicológica en el área clínica. Buenas tardes, maestro. Muchas gracias por aceptar este espacio y por aceptar la entrevista. Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo le gustaría que me refiera a usted durante la entrevista? No pasaría nada que me llame Ricardo o maestro, como guste. Ok, muchas gracias. Primero que nada, esta entrevista va a hablar un poco sobre cómo usted maneja la entrevista psicológica, sus herramientas, de cómo la aplica y un que otro consejo que usted pueda aportar a los nuevos psicólogos que estarán viendo este video. Muy bien. Ok, pues vamos a empezar con las preguntas. ¿Algo que le gustaría agregar? Nada más un poquito soy psicólogo clínico, trabajo en lo que es la consultoría particular y en CIFA, ¿no? También. Ok, qué interesante. Bueno, como primera pregunta es, ¿cómo aplica la entrevista psicológica en su área? Todos los días, porque es ver pacientes, a eso me dedico, entonces estamos trabajando todos los días. ¿Cómo lo aplico? Es importante conocer al paciente, es importante nosotros todos los días que viene el paciente de alguna forma es un modo de entrevista porque cada día nos da información nueva. Entonces cada sesión del paciente, digámoslo así, puede ser una entrevista lo más formal que pudiéramos o lo más informal, porque también las entrevistas informales o no estructuradas nos llevan a encontrar más información que si traemos las estructuradas, porque a veces el paciente nos da una información que quizás no venga en las preguntas que traemos, pero que nos da mucha información al momento de fluir en esa entrevista. Ok, qué interesante el hecho de cómo la entrevista clínica es más llevadera, ¿no? No es tanto una entrevista estructurada como lo podemos ver en la entrevista, no sé, no es tanto como una entrevista tal vez al lado laboral, que suelen ser entrevistas muy estructuradas, siempre hay como, no sé, algo más que aportar, tanto de parte del paciente como de usted. Siempre, ¿no? Porque la entrevista se trata de conocer el caso y conocer a la persona directamente. Entonces no hay aunque hay formatos de entrevista, yo creo que lo más fluido que se puede hacer y sobre todo la idea de cada pregunta la información que te va dando el paciente, de ahí surge otra pregunta y eso enriquece mucho la entrevista porque nos abarca todas las áreas del paciente y eso, entre más conozcamos a la persona, pues más alternativas de trabajo tenemos. Ok. ¿Qué herramientas suele utilizar usted ya cuando estamos hablando para pues, eso de la recolección de información? ¿Qué herramientas suele utilizar usted para una relación más, bueno, tal vez no relación, pero para establecer una confianza con el paciente y que se pueda tener pues esa recolección de información? Sí, y está bien dicho la palabra relación, se conoce como relación terapéutica o vínculo terapéutico. Entonces se va creando ese tipo de relación o vínculo terapéutico conforme que es importantísimo, basarte en cada psicólogo o terapeuta tiene un esquema teórico, llámese conductismo, cognitivo, humanista, psicoanálisis. Todos tenemos que tener un referente teórico de las teorías, de los avances de la psicología científica que nosotros conocemos. Ese por un lado, todo psicólogo tiene que estar preparado en cuestión teórica. Segundo, es importantísimo que no solamente nos quedemos en teoría, porque nos quedamos muy cortos y muy limitados. ¿Qué hay? Es la técnica. ¿Cuál es la técnica? La técnica del trabajo de la empatía. Esta parte de crearse este vínculo a través de la escucha activa, y de la escucha me refiero no solamente con el oído, sino la escucha a través de la mirada, a través de la sensación, a través de la corporalidad del paciente, a través del tono de voz, cómo expresa, cómo dice tal palabra, cómo tal palabra no dice. Entonces tenemos que buscar mucho contenido en el lenguaje verbal, pero mucho más en el lenguaje no verbal. Aquello que no me dice con la boca, con la expresión. Y eso es parte de nosotros tener la experiencia o el conocimiento de ir escarbando qué punto le dolió cuando mencionó tal cosa, o qué punto no me quiso extenderse la información. Y ahí te lo va dando el paciente con el gesto, con el movimiento, con el tono de voz. Entonces tenemos que escuchar al paciente no solamente con el oído, sino con todos los sentidos. Es empatía, rapport. El rapport tiene mucho que ver. Si nosotros entramos de lleno a hacer una entrevista con preguntas, pareciera que hacemos un cuestionamiento y
Y la entrevista no tiene que ser un cuestionamiento, sino tiene que ser un proceso fluido de una relación terapéutica en donde vayamos encaminados a conocer al paciente, pero no de una forma esquemática o muy estructurada que el paciente se sienta demasiado observado, porque eso va a limitar a la entrevista, a la información que me dé. Entonces, en el trabajo de empatía y de rapport, siempre es importante nosotros ir conociendo cómo el paciente se puede sentir a gusto durante la entrevista. ¿Qué preguntas a lo mejor el paciente no quiere ahorita o no puede contestar porque es muy pronto? Y entonces tenemos que saber, esto se llama timing. El timing terapéutico es en qué momento yo escarbo más, en qué momento yo hago una pregunta incómoda, en qué momento no la hago. Porque es tan importante ir cuidando esta confianza que el paciente va adquiriéndose en el proceso de entrevista. En este momento, en esta hora, en estos 50 minutos que está el paciente, ¿cómo puedo hacer preguntas en donde fluya y no limite? Porque ya el paciente cuando llega, ya llega herido, lastimado, desconfiado por lo que haya vivido afuera. Entonces necesitamos como terapeutas encontrar cómo llega el paciente para ponernos en esa sintonía, que hablando de empatía, empatizar con el paciente. Entonces, rapport, empatía, encuadre terapéutico, cómo yo en estos 50 minutos voy a aprovechar los 50 minutos y trabajar en ese vínculo terapéutico. Pues estas herramientas son muy importantes en el área clínica, todo lo que viene siendo la empatía y profundizando un poquito más en lo de la empatía y que el paciente viene lastimado de cierta forma. ¿Cómo usted suele abordar los temas delicados con un paciente? Y si llega este momento en el que el paciente tiene una crisis o está demasiado alterado, ¿cómo usted suele calmar este tipo de emociones para que el paciente se pueda ir tranquilo de la terapia? Sí, es importante ir entendiendo los mensajes del cuerpo, como hablamos ahorita, y los mensajes de tono de voz para saber qué tanto está calmado o está desbordado el paciente. Desbordado me refiero a una ansiedad, a una desesperación, a un llanto prolongado. ¿Qué hacemos? Obviamente en ese sentido, primero que nada, dejo que el paciente informe, hable. Es importante que el paciente le ponga palabras a lo que siente, que pueda decir: me siento ansioso, preocupado, estresado, enojado, nervioso, triste por tal situación. Cuando el paciente le pone palabras a su sentir y lo pone afuera, vamos de gane. Quiere decir que ya hay un avance, quiere decir que el paciente puede ir como desmenuzando la información y cada vez que el paciente se escucha, entonces hay un análisis y una reflexión diferente. Entonces permitimos que el paciente, si llega en catarsis, que desarrolle, que fluya la catarsis, le permitimos eso, le damos un sostén. ¿De qué forma le damos un sostén? Con la palabra, con una forma también de un movimiento corporal de nosotros, en donde yo no me angustio, en donde yo no me pongo tenso, donde yo no rechazo al paciente, sino al contrario, estoy aquí para escucharte, puedes expresar lo que quieras, y empezamos a trabajar con eso. Entonces está bien lo que sientes, sobre todo validar sus sentimientos, validar su emoción, que muchas veces el paciente viene invalidado. Es que no te enojes, es que no debes de llorar. Aquí en terapia eso viene el paciente a sacar. ¿Para qué? Para que nosotros entonces, eso que saca el paciente o eso que dice, vayamos poniéndole un lugar, un orden. Y entonces trabajamos con el espejeo, trabajamos con el devolver información. ¿Qué es? Me está diciendo que está enojado por tal cosa, o le hizo enojar. Y sí, porque esto. Y entonces, ok, entonces vamos empezando como a validar lo que está diciendo, a darle información y sobre todo decirle: mira, lo que estás sintiendo puede ser muy normal en estas circunstancias. ¿Qué le parece si empezamos trabajando otras sesiones para que esto lo podamos ir regulando poco a poco? Entonces el paciente, al escuchar, dice: es normal, está bien lo que siento. Entonces va entendiéndose a sí mismo y saber que lo que está sintiendo no es que esté mal, es que son procesos de dolor, de angustia, de coraje que el paciente siente. Y entonces vamos validando, le damos escucha y le damos un respiro para que el mismo paciente se sienta confortable y que ya desahogándose se pueda entonces trabajar en
algo racional en su pensamiento, en su conducta fuera de consultorio. Okay. Qué importante estos dos factores que nosotros lo llevamos a ver en clase, que es el saber escuchar y el saber preguntar. Sobre este último del saber preguntar, ¿qué tipo de preguntas suele hacer para establecer la confianza y esta relación con el paciente? Yo creo que más que el tipo de pregunta, como digo, bueno, o el cuándo. Yo digo, en terapia no hay preguntas malas o inadecuadas. Hay tiempos inadecuados. A lo mejor no es el tiempo para que hagas esa pregunta. ¿Por qué? Porque el paciente no está listo. No está listo para decirte lo que sucedió. A lo mejor necesita espacio y tiempo. A lo mejor en otra entrevista ya está listo. Y eso es cuando tú observas las reacciones corporales del paciente y entonces escuchas toda su emoción para acompañar y no tener que... Y me tiene que decir, y usted dígame, no, vamos dándole el tiempo al paciente. Por eso decimos que no hay preguntas incómodas. Hay tiempos incómodos de esas preguntas. Entonces, es cuidar el timing. Cuando yo hago la pregunta. Ahora, es válido que nosotros preguntemos. Es válido que nosotros querramos, no por miedo, porque me dicen, ¿y si un paciente le preguntas si tiene alguna idea suicida, por ejemplo? Sí, porque para mí es mejor saber que no saber. Como terapeuta tengo que cuidar su crisis o tengo que cuidar su armonía física antes que la psicológica. Y si el paciente está en un riesgo y el paciente me dice, sí, es que tengo ideas suicidas, ahí empiezo a intervenir. Es mejor que lo preguntes a que te quedes con la duda por miedo a preguntar. ¿Por qué? Porque un paciente, si no tiene ideas suicidas y le preguntas, no pasa nada, no se la vas a poner. Pero si tienes ideas suicidas y no se la preguntas, entonces te estás quitando de una información que al cabo de cuando lo vuelvas a ver, quizá ocurre algo. Entonces es importante que si tú detectas algún sentimiento de dolor profundo, de depresión, tú puedas decir, ¿alguna vez has intentado hacerte daño? El paciente te puede decir, no, no lo he pensado. Okay. O lo has pensado, sí lo he pensado. Y entonces hacemos vínculo, en qué momento, cuándo, qué pasó, qué situación, qué podemos hacer si en otro momento nos sentimos mal. Y entonces buscamos recursos en su vida, qué apoyos tiene este paciente como familia, amigos, pareja, hijos, qué apoyos alrededor de esta persona tiene para entonces enseñarle cómo sostenerse de sus apoyos. En ese sentido. Ok. Ya para terminar, cerrando esta información que para mí se me hace súper importante, cómo es la relación entre el paciente y el cómo llevar, porque siento que en el área clínica hay muchas situaciones que tal vez en el día a día no son muy llevaderas, pero es crucial que en el consultorio sea un espacio seguro, ¿no? Entonces, ¿qué cree usted que es lo más importante a tomar en cuenta cuando se es un psicólogo clínico y cuando se hace una entrevista clínica? Para ser psicólogo clínico, estudia, lee, todo lo que quieras, todo lo que necesites leer. No podemos ser psicólogos sin leer y leer muchos libros. 2, para ser psicólogo clínico necesitas llevar un proceso personal, llevar tu propia terapia. ¿Por qué? Porque si tú no has trabajado tus duelos, tus miedos, tus culpas, tus enojos, si no estás sano emocionalmente, entonces no vas a poder brindarle salud emocional a un paciente y vas a terminar enganchándote con el paciente. Y eso es lo que no queremos. 3, si quieres ser psicólogo clínico, ve a supervisión. ¿Qué es supervisión? Tú como psicólogo tienes que ir con otro psicólogo a hablar de los casos, a supervisar expedientes, a supervisar pacientes, porque hay cosas que a veces uno no ve y que el supervisor te va a enseñar o te va a decir, ve por aquí, pregunta esto, lee esto para ese tema. Entonces, esas 3 importantes, teoría, terapia, supervisión. Ahora, ¿qué habilidades? Si tú, hay cuestiones de personalidad que dices, es que está trastorno, vamos a pensar que es trastorno narcisista, donde no somos empáticos. Si tú eres narcisista y no eres empático, no se te va a dar la empatía.
Y para ser psicólogo clínico necesitas forzosamente ser empático, tener esa habilidad de escucha. Entonces, no se desarrolla, no se compra, no es una habilidad. Si tú eres empático, puedes desarrollar la habilidad de cómo utilizar la empatía en el consultorio. Pero si tú no eres empático, no se te dio o no lo tienes, es difícil que se te vaya a dar. No lo puedes generar, no lo puedes comprar, no lo puedes de la nada surgir. Entonces, cuando tú eres psicólogo clínico necesitas empatía, necesitas tener capacidad para estar enfrente del paciente y acompañar con el dolor del paciente. Si yo me pongo a llorar con el paciente porque el paciente está llorando, entonces no lo voy a acompañar. No, empatía no significa que llorar enfrente del paciente o con el paciente. Significa que voy a entender su llanto y me voy a poner a disposición para acompañar ese dolor, pero no para llorar y decir, sí, yo también viví con la misma situación. Eso supéralo, eso trabájalo en tu propio recurso terapéutico. Yo creo que son valores importantísimos para ser psicólogo clínico. Y si no tienes estas capacidades o estas habilidades, yo digo, o las trabajas, o vas a terapia, o estudias, porque si no, podemos hacer un caos en el trabajo del paciente. Y necesitamos tener siempre una constante revisión. Yo tengo 25 años trabajando como psicólogo clínico y sigo yendo a supervisión. Y en ciertos momentos tiene uno que seguir en procesos de terapia porque la vida cambia y la vida evoluciona. Y si queremos hacer bien nuestro trabajo, necesitamos una responsabilidad terapéutica con el paciente. Entiendo. ¿Cómo hay trasfondo en algo que muy probablemente muchas personas únicamente ven como una plática, ¿no? Y no es una plática, es cierto, qué interesante esto que mencionas. Una entrevista es mucho más allá, hay muchas herramientas alrededor, porque cada sesión terapéutica es una entrevista. Y si tú no sabes entrevistar, si tú no sabes observar, si tú no sabes preguntar, entonces estás limitando la entrevista. Puedes boicotear el propio proceso del paciente. Y entonces luego dices, ¿por qué se fue el paciente? Pues a lo mejor dije algo que estaba incómodo y se fue. Ya no siguió en terapia. Entonces eso tenemos que revisar. ¿Por qué se me van los pacientes? ¿Por qué ya no siguen conmigo? Eso tenemos que revisar. Okay. Sí, o sea, muy importante eso, el siempre estar preparado y atento a lo que se dice, ¿no? Porque siempre hay un trasfondo y mucha importancia en todo lo que es desde el momento en el que llega el paciente hasta el momento en el que se va, ¿no? Totalmente, y tiene muy claro eso. El paciente es desde el momento que llega hasta el momento que se va. Todo es trabajo terapéutico, desde el saludo, desde buenos días, buenas tardes, desde cómo llego, cómo hago el rapport, cómo le pregunto, ¿cómo le va? ¿Hace calor? O sea, el tono de la pregunta que tú haces, adelante, siéntese, ¿qué le dices al paciente? Porque algunos pacientes pueden llegar enojados y lo que le digas a lo mejor le cae mal, porque llega así el paciente y tenemos que entender cómo llega el paciente. Para nosotros conocer, entonces, a lo mejor no quiere hablar y respeto ese momento del paciente. Entonces, tenemos que escuchar desde todo el paciente cómo es, cómo llega, cómo se observa, si es niño, adolescente, adulto. Cada etapa es diferente, cada trastorno es diferente. Entonces, tenemos que observar ¿cómo entrevista a un niño? ¿Cómo entrevista a un adolescente? ¿Es la misma? No es la misma. ¿Cómo entrevista a un adulto? ¿Cómo entrevista a un adulto mayor? O sea, cada etapa de vida es crucial y tenemos que escuchar y conocer este desarrollo de vida. Wow. De verdad a mí me parece muy, ¿cómo se dice? A mí me parece muy interesante todo esto porque se me hace algo que es muy estudiado y muy para cada persona, muy personalizado, ¿no? Y siento que hay mucho de dónde sacarle lo que viene siendo la entrevista clínica, pues la entrevista psicológica en el área clínica. Y hay mucho de dónde agarrar o de dónde estudiar o de dónde preguntar, en este caso, si yo le estoy haciendo las preguntas. Pues lamentablemente ya llegó el final de la entrevista. A mí me hubiera encantado preguntarle muchísimas más cosas. Muchísimas gracias por su tiempo. Pues... No, pues de nada y mucho gusto. Qué bueno, ojalá que les sirva de algo, que se puedan apoyar. Qué bueno que hacen este tipo de trabajos para entrevistar a las personas que conozcan, que estén dentro del área del trabajo clínico, para que les dé herramientas a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Adiós.